Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de la Edad Antigua en la península ibérica. La Edad Antigua en la península ibérica la podemos dividir en tres etapas. La primera, los pueblos prerromanos, aquellos pueblos que existían antes de la conquista de Roma. La segunda, los pueblos colonizadores, procedentes de Europa, Asia y África. Y la tercera, los romanos. Te doy un truco para diferenciar cada etapa. Asocia el mapa de la península ibérica a los pueblos prerromanos y el mapa del Mediterráneo a los pueblos colonizadores. 1. Los pueblos prerromanos. En la península ibérica vivían 4 pueblos que a su vez se dividían en tribus y pueblos más pequeños. Estos pueblos eran los celtas, los celtíberos, los tartesios y los íberos. Los celtas y los celtíberos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Los tartesios tenían una economía más próspera, ya que tenían ricas minas. De estos pueblos, los íberos eran los más desarrollados. Vivían del comercio con otros pueblos del Mediterráneo. La influencia con estos pueblos hizo que su cultura fuese muy rica. La segunda etapa de la Edad Antigua en la península es la de los pueblos colonizadores. La península ibérica era muy rica en minerales y por su clima las tierras eran muy fértiles. Esto atraía a otros pueblos del Mediterráneo que establecieron colonias, asentamientos en la península y convivían con los pueblos prerromanos. Hubo 3 culturas colonizadoras. 1. Los fenicios. Fueron los primeros colonizadores, es decir, los primeros en fundar colonias. Los fenicios eran marineros y comerciantes. Fundaron ciudades como Cádiz o Málaga. Se asentaron en la zona sur de la península. La segunda cultura colonizadora fueron los griegos, que se asentaron en la zona noreste. Y los terceros fueron los cartaginenses, que provenían del norte de África. Los cartaginenses eran expertos militares, así que conquistaron las ciudades fenicias y fundaron las suyas propias. Para las guerras utilizaban elefantes, que viajaban en embarcaciones de una zona a otra. Su líder fue Aníbal Barca. Aníbal quería conquistar Roma, así que cartagineses y romanos comenzaron una guerra llamada Guerras Púnicas. Vamos a ver ahora la tercera etapa, los romanos. Después de muchos años, Roma venció a Cartago y se quedó con los territorios de los cartagineses y conquistó el resto de la península ibérica. La conquista de la península ibérica duró 200 años. Los romanos llamaron a la península Hispania y la dividieron en 3 provincias: Lusitania, Tarraconense y Bética. En estas provincias fundaron grandes ciudades, como Emérita Augusta, Mérida, Secovia, Segovia o Tarraco, Tarragona. ¿Por qué fue tan importante la conquista romana de la península? Porque los pueblos conquistados adoptaron la cultura y las costumbres romanas, es decir, se romanizaron. Este proceso se llamó romanización. Nuestra cultura y nuestra lengua se la debemos a esta romanización. Las 4 características de la romanización son: 1. Adopción del latín como lengua. El castellano, el gallego y el catalán provienen del latín. 2. Implantación de las leyes romanas. A estas leyes escritas se les llamó derecho romano. 3. Adopción de su religión. Primero fue una religión de muchos dioses, es decir, politeísta, y después el cristianismo. Y 4. Realización de obras públicas como puentes, templos, calzadas, que eran una especie de carreteras que comunicaban las ciudades, acueductos para llevar el agua a la ciudad, y otras construcciones destinadas al ocio, como los teatros donde se representaban obras, anfiteatros donde luchaban los gladiadores, y los circos donde corrían las cuadrigas de caballos. En cuanto a la sociedad, esta se dividió en
personas libres y esclavos. Los esclavos no tenían derechos y eran propiedad del amo. Las personas libres podían ser ricos, los patricios, humildes, los plebeyos, y esclavos liberados, libertos. En cuanto al arte, los romanos realizaron grandes construcciones, cuyos restos han llegado hasta nuestros días, como el puente romano de Can Gardonís, en Asturias, el acueducto de Segovia, el teatro romano de Mérida o el templo romano de Vic en la provincia de Barcelona. También son muy importantes los mosaicos, dibujos realizados en el suelo, hechos con piedras pequeñas y trozos de cerámica. Y la escultura, basada principalmente en los dioses romanos y en los emperadores. Roma, que al principio fue una ciudad, se convirtió en un imperio tan grande que ocupaba toda la zona mediterránea. Debido a las continuas guerras que mantenían con otros pueblos, el imperio romano se debilitó. Los germanos, un pueblo del norte de Europa, invadió Roma. Esto significó la caída del imperio romano, es decir, el comienzo de su desaparición. Este hecho dio comienzo a la Edad Media. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, déjame un comentario, suscríbete y acuérdate de darle a la campanilla.